Comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Bueno, ya son las 12 con 3 minutos, algo más temprano últimamente. Las 12 con 3 minutos y 30 y tantos segundos. Y estamos aquí en una edición nueva de Prolet Cult, el motor de la historia, a día de hoy, 25 de julio del 2026. Les damos la bienvenida a toda la audiencia que está sintonizando el programa el día de hoy y también a todas las personas que nos estén escuchando en YouTube a partir del día de mañana y en toda la posteridad, viendo que nuestro canal dura en YouTube hasta que nos tumben o algo así. Y pues bueno, saludos, buenas tardes ya, no sé que nos estén escuchando. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta nueva edición con el tema de hoy, que debería haber sido mañana, pero como pues no tenemos programa mañanas, domingos, sino más bien solo sábados, pues toca hablar del tema de mañana. El día de hoy nos referimos al 70 aniversario de la Revolución Cubana. Ya son 70 años desde que la insurgencia liderada por el movimiento 26 de julio, precisamente encabezada por los comandantes Fidel Castro, Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che Guevara, y Camuñas en Fuegos, lideraron una revolución en contra de la dictadura del general Batista, Fulgencio Batista, que mantenía a Cuba bajo un régimen de corrupción y clientelismo al servicio del imperialismo estadounidense principalmente, y que desde su triunfo en el 59 ha hecho de Cuba todo un baluarte, ¿no?, de la lucha revolucionaria latinoamericana, sobre todo, pues ha sido muy icónica en nuestros años 60, 70 y todavía hasta la actualidad se mantiene como sí un bastión firme en contra de las agresiones estadounidenses, no solo para Cuba sino para toda la América Latina, y como pues un ejemplo de resiliencia socialista en el resto del mundo. Pues dije que son 70 años ya, y solo quiero añadir que hablar 70 años para algo que sucedió en los 50, ya se nota mucho que si ya que ya pasa el tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo que hace apenas unos años, 70 años era para hablar de la Segunda Guerra Mundial, y no, ya 70 años para hablar de los 50, la Segunda Guerra son para los 80 años casi. No, ya son 80 años desde la Segunda Guerra Mundial, 90 y tantos más en las siguientes décadas. Pero pues bueno, vamos a hablar sobre la Revolución Cubana, precisamente sobre la experiencia, lo importante que fue en su momento y lo importante que sigue siendo ahorita, aunque también ciertamente, como comentábamos en el programa pasado, lo importante que es no simplemente mitificar las grandes coyunturas de lucha que ha habido y que sigue habiendo, pues sino también reflexionar al respecto de lo que ha sido, ya que pues si nos hemos visto las últimas noticias, Cuba está, como todas estas décadas han sido también, en una situación bastante complicada debido a las nuevas agresiones de los Estados Unidos que nunca han cesado desde el triunfo de la revolución en el 59, como ya hemos mencionado. No solo el bloqueo económico sigue vigente, ese bloqueo que todos los años la ONU vota, por cierto, para que se levante, pero los gringos siempre dicen que no, junto con Israel, por cierto. Perdón. Y ahora Argentina también, pues el punto es que la ONU, todos en la ONU votan que se quite, pero los gringos dicen que no, y porque les da la gana y porque tienen poder de veto, no lo levantan. No solo es por eso, sino porque también pues hemos visto que ahora ese bloqueo se ha exacerbado desde que los Estados Unidos ahora también controlan de facto a Venezuela. El suministro de petróleo cubano ha reducido considerablemente, ha habido apagones en la isla, ha habido crisis energética y nuevas reformas han sido aprobadas en un intento por satisfacer a los intereses estadounidenses, pero parece que no es suficiente, ya que el presidente Donald Trump en los días pasados ha amenazado con que podrían llegar a bombardear Cuba en caso sea necesario, ¿no? Así que tenemos que la situación cubana, todavía es necesario hablar de Cuba, de la experiencia, de la lucha, la resiliencia y exactamente qué representa, pues lo que vamos a comentar el día de hoy. Así que para dar sin más preámbulo, vamos a empezar contigo, Hayal, que tienes sobre los antecedentes y cómo fue que
Fidel Castro y sus amiguitos decidieron asesinar más el 26 de julio del 56. Sí, y eso es muy importante entender el contexto en el que estaba hundido Cuba antes de la revolución, para entender, o sea, por qué pasó lo que pasó. Y es que la revolución cubana debe comprenderse como el resultado histórico de las contradicciones inherentes del desarrollo del capitalismo dependiente en Cuba y la subordinación de su estructura económica a los intereses del imperialismo estadounidense. Y más que un acontecimiento aislado o producto exclusivo del liderazgo de ciertos individuos, como pudo ser Fidel Castro, pues la revolución fue la expresión de una lucha de clases que se gestó a lo largo de varias décadas, en las que la burguesía nacional y las élites terratenientes consolidaron un modelo de acumulación profundamente desigual que estaba sustentado en la explotación de la fuerza del trabajo campesina y obrera, y también la creciente penetración del capital extranjero. Y es que tras la independencia formal de España en 1898, Cuba quedó inserta dentro de la esfera de influencia económica y política de Estados Unidos, un proceso que luego fue institucionalizado mediante la enmienda Platt de 1901. Y este mecanismo representó la consolidación de una relación imperialista en la que la soberanía política cubana quedó subordinada a las necesidades de expansión del capital estadounidense. La economía de la isla fue reorganizada para satisfacer las demandas del mercado internacional, especialmente mediante el monocultivo del azúcar que estaba destinado a la exportación, lo que generó una estructura productiva dependiente, vulnerable a las fluctuaciones del mercado mundial y pues controlada en gran medida por las corporaciones extranjeras que concentraban la propiedad de las tierras, así como los ingenios azucareros, las minas, los servicios públicos y el sistema financiero como tal. Y esta inserción subordinada en la economía capitalista internacional provocó profundas contradicciones sociales, ya que mientras la burguesía cubana estrechamente vinculada al capital estadounidense obtenía beneficios derivados de esta exportación de las materias primas y de la especulación inmobiliaria y financiera, pues había amplios sectores del campesinado que carecían del acceso a la tierra y sobrevivían bajo relaciones de trabajo caracterizadas por la temporalidad, los bajos salarios y la inseguridad laboral. Por otro lado, el proletariado urbano experimentaba condiciones similares de explotación en las industrias, en los puertos y en los servicios, y enfrentaban jornadas laborales extensas, limitada protección social y una fuerte represión frente a cualquier intento de organización sindical independiente. La acumulación del capital descansaba sobre la extracción sistemática de la plusvalía y sobre una estructura de la propiedad que concentraba los medios de producción en manos de una minoría, mientras que la mayoría de la población pues permanecía excluida de los beneficios de este crecimiento económico que se estaba dando en la isla. Y esta realidad pues evidenciaba la contradicción fundamental entre las fuerzas productivas que ya habían alcanzado pues un importante desarrollo gracias a la inversión extranjera y las relaciones sociales de producción que reproducían la dependencia, la desigualdad y la explotación. Posteriormente, la crisis económica mundial de 1929 profundizó estas contradicciones al provocar un desplome de los precios internacionales del azúcar y un aumento significativo del desempleo y la pobreza. Y este episodio puso de manifiesto la vulnerabilidad de las economías periféricas frente a las crisis cíclicas del capitalismo internacional. Y la reducción de la demanda estadounidense afectó directamente a miles de trabajadores agrícolas y urbanos cubanos, quienes vivían un deterioro aún peor de sus condiciones de vida. Paralelo a esto, las instituciones del Estado demostraron su incapacidad para resolver estas contradicciones estructurales, ya que actuaban como instrumentos de dominación de la clase burguesa y los intereses del capital extranjero. Y en consecuencia, la conflictividad social aumentó mediante huelgas, movilizaciones obreras y organizaciones estudiantiles que cuestionaban el orden político y también la dependencia económica respecto a Estados Unidos. Y fue en este contexto que emergió la figura de Fulgencio Batista, cuya trayectoria política pues era la consolidación de un Estado autoritario que se encargaba de garantizar la reproducción de las relaciones capitalistas de producción. Y aunque inicialmente impulsó algunas reformas durante la década de 1940, pues finalmente con el golpe de Estado de 1952 evidenció la incapacidad de la democracia liberal cubana para resolver las tensiones derivadas de la propia lucha de clases. Fue así que Batista suspendió el orden constitucional, restringió las libertades políticas y utilizó el aparato coercitivo del Estado para proteger los intereses de la burguesía nacional, de los grandes propietarios rurales y de las empresas estadounidenses. La represión contra los sindicatos, estudiantes y organizaciones campesinas, así como otros movimientos opositores,
pues respondió a la necesidad de preservar el modelo económico que estaba basado en acumular este capital privado y continuar con la dominación imperialista de Estados Unidos. Simultáneamente a esto, la estrecha relación entre el régimen, las inversiones estadounidenses y las organizaciones vinculadas al turismo y a la apuesta fortaleció una economía orientada al beneficio de sectores privilegiados. Fue con estas condiciones objetivas que se comenzaron a desarrollar varias formas de resistencia política que expresaban el creciente antagonismo entre las clases dominantes y los sectores explotados de la sociedad cubana. El asalto al cuartel Moncada en 26 de julio de 1953 pues simbolizó el inicio de una nueva etapa de confrontación revolucionaria, aunque su fracaso militar demostró que aún era necesario construir una organización política capaz de articular las demandas de campesinos, obreros, estudiantes e intelectuales. Y pues fue posterior a este evento que Fidel Castro empezó a formular el programa, que pues ahorita Braulio va a hablar más adelante de eso, pero pues era más bien una cuestión nacional, más que socialista. No fue concebida en su inicio como una constitución socialista. Y pues posteriormente en su exilio en México pues se permitió organizar el movimiento 26 de julio y establecer vínculos con revolucionarios que estaban más influidos por el marxismo, tal como fue pues el Che Guevara, cuya interpretación de la realidad latinoamericana pues estaba influenciada por la crítica al imperialismo y la necesidad de superar el capitalismo mediante una revolución socialista. Y el desembarco de Ganma en diciembre del 56 dio inicio a la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra, un proceso que fue ampliado gradualmente su base social gracias al apoyo que ganaron del campesinado pobre, de los sectores del proletariado urbano y de organizaciones clandestinas que operaban en las principales ciudades del país. Y este proceso evidenció la capacidad de las clases subalternas para construir este movimiento revolucionario que estaba orientado a transformar las relaciones de producción existentes y poder disputar el control del Estado. Y durante el desarrollo de la lucha armada, las contradicciones internas del régimen de Batista se profundizaron y la represión indiscriminada fortaleció el apoyo popular a la insurgencia del movimiento 26 de julio, mientras que el desgaste económico y político pues debilitó progresivamente la capacidad del Estado para sostener el orden vigente. Y la pérdida de legitimidad del bloque dominante pues reflejaba una crisis de hegemonía, que era pues la capacidad de la clase gobernante para mantener un consenso social y para garantizar la estabilidad del sistema de dominación. Y pues la ofensiva final de las columnas guerrilleras durante 1958 aceleró este colapso del régimen, culminando con la huida de Batista el 1 de enero de 1959 y el triunfo de las fuerzas revolucionarias. Y pues fue así que ocurrió esta ruptura histórica con el orden capitalista dependiente y el orden imperialista que se había impuesto en la ciudad desde inicios del siglo y todavía finales del siglo pasado. Pues sí, como bien comentas, la situación cubana pues fue este resultado, ¿no? Perdón, pues se preguntan todo, pues ya estoy mejorado de la enfermedad que tenía el año pasado. ¿Qué pasa conmigo? La semana pasada, pero todavía tengo estas secuelas de la tos, de que no se me ha quitado por completo la tos, es que se me tosiendo por eso. Como decías, Calle, precisamente, pues la situación cubana pues viene siendo resultado, ¿no?, de ese proceso de desarrollo capitalista en Cuba, que se había mantenido no solo luchando contra, primeramente, el colonialismo español, sino después también contra la influencia y injerencismo estadounidense sobre la misma isla. Pues. Ahí también es muy común encontrar que las raíces de la Revolución Cubana del 56 se remontan precisamente al siglo XIX con pensadores y revolucionarios como José Martí y posteriormente el primer partido comunista a cargo de Mella, y luego ya el movimiento 26 de julio, que se transformó al triunfo de la revolución en el nuevo Partido Comunista de Cuba, que es la actual dirección al mando de la isla en el Caribe. Y sí, precisamente fue así como se gestó este caldo de cultivo que nos dio por resultado la revolución, que en los 60s y por muy buenas décadas todavía sirvió de ejemplo, bueno, para las guerrillas latinoamericanas y en todos otros lados del mundo, como te vamos a comentar también lo que Cuba hizo por otras de liberación nacional en otros países, inclusive otros continentes también. Antes de pasar a eso y a la pausa musical que tenemos, Solio, ¿algún comentario que quieras hacer sobre la Revolución Cubana como tal en estas facetas? ¿No? Ok, bueno. Le pregunté.
Les preguntaría a Eli también, pero por si no se han dado cuenta, pues Eli no está con nosotros el día de hoy, ya que tiene también otros asuntos pendientes todavía que atender, así que pues no está, le mandamos un saludo, ella también se lo manda a ustedes, así que hola, y vamos a... ¿O por qué no pasamos una buena vez a la pausa musical? Ahorita volvemos. Sí, porque nos quedamos con eso, sobre el origen de la Revolución Cubana. Ahorita vamos a pasar sobre los desarrollos posteriores, ¿no? Tanto en su solidaridad internacional con otras causas justas, y Braulio nos va a comentar sobre la situación económica, que es también muy interesante y de hecho es muy importante también para hablar sobre la experiencia cubana como tal. Pues vamos a pasar con un tema muy adecuado. Aquí vamos a pasar con esto que se llama Y en eso llegó Fidel, acá del maestro Carlos Puebla. Pues ya que estamos en las vísperas del 70 aniversario de la Revolución, pues vamos a pasar con este tema. Así pues vamos a escuchar aquí en el 106.7 FM, Política No Colón Radio. Estamos en el culto, el motor de la historia. Quédense con nosotros para seguir hablando sobre Cuba. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoneros asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Pues bien, entonces en eso llegó Fidel y se hizo la revolución, precisamente. Estamos en el culto de motor de la historia el día de hoy, aquí en Política Rock and Roll Radio, hablando sobre la revolución cubana, ya que siempre se están sintonizando, mañana son 70 años desde el inicio de la revolución allá en la isla caribeña, y pues toca hablar al respecto, ¿no? Para saber sobre lo que fue, lo que significa, y la situación actual de, ya dijiste muchas veces que vamos a decir, el país caribeño, ya que pues es lo que vamos a hablar del tema del día de hoy. Ahorita ya Jaya nos expuso los antecedentes y cómo fue de que la revolución pudo llegar a ser, primeramente, ¿no? Comentándonos sobre el desarrollo del capitalismo dependiente en la isla,
para dar paso a las contradicciones inherentes al sistema capitalista de producción, que dio lugar después al descontento y a la organización revolucionaria que se englobó en el movimiento 26 de julio, y al triunfo se transformó en el Partido Comunista de Cuba, lo cual nos indica precisamente un cambio de carácter y un nuevo modelo económico y político que se debían instaurar en la isla, porque muchas veces se entiende, ¿no?, de que llegaron los Castro y ya comunismo en Cuba, cuando la situación es un poquito más compleja, ya que como me comentabas, Hayat, el comunismo o el socialismo no fue el primer modelo que se pensó como el modelo revolucionario de Cuba. A partir de y la discusión económica sobre todo fue una bastante, pues sí, discutida en estos periodos inmediatos después del triunfo de la revolución. Y aquí Broly nos va a comentar un poco sobre cómo fue esa discusión y cómo fue que Cuba ya pasó a alinearse al segundo mundo durante la Guerra Fría. Sí. Inmediatamente después de la revolución. Espérame, a ver otra vez. Se me hace que está muy bajo. Se me hace que está muy bajo el micro este. A ver, Falla, te va a pasar el micro. Piensa que tenemos un detalle aquí con un micro. ¿Está bien? Sí, este se ve mejor. Ok. Antes de hablar sobre cuál fue el desarrollo de Cuba inmediatamente después de la revolución, hay que mencionar algunos indicadores económicos de cuál era el estado de Cuba antes de la revolución, ¿no? Algo de que hay que destacar sobre Cuba es que, como ya menciona Hayel, había una desigualdad muy grande, ¿no? Y eso se refleja mucho en los datos, porque en ciertos indicadores sociales Cuba antes de la revolución apuntaba muy alto en ciertos aspectos y apuntaba demasiado bajo en ciertos aspectos, comparado con el resto de Latinoamérica, ¿no? En su tasa, en los años 50, la tasa de analfabetismo estaba en el 23.6%. Era la quinta más baja del subcontinente. Sin embargo, en las zonas rurales el alfabetismo alcanzaba el 41.8% frente al 11.6% de las zonas urbanas. Aunque la tierra estaba en promedio distribuida de forma más equitativa en Cuba que en Chile o México, qué irónico, ¿no? O sea, de que México tuvo una revolución por la tierra agraria y aún así Cuba no tenía una... Bueno, no importa. El 75% de la superficie agraria pertenecía apenas al 8% de la población. Por su parte, los grandes propietarios poseían 39% de las explotaciones agrícolas, pero solo el 3.33% de la tierra era cultivable. El problema agrario también se manifestaba en el desempleo estacional masivo entre el 500.000 de trabajadores agrícolas sin tierra. Si bien una parte considerable de la clase trabajadora no agrícola estaba organizada en sindicatos controlados por el Estado y favorecidos para Batista y percibía salarios notablemente superiores a los homólogos rurales, el desempleo superaba 16% de la media a mediados de 1950. Irónicamente, Cuba contaba con más televisores por habitante de 72 por cada 1,000 y ocupaba el segundo lugar en número de radios respecto a América Latina. A mí mismo se situaba cerca en cuanto en médicos y en camas de hospital per cápita y registraba la tasa de mortalidad más baja de del hemisferio occidental, así como la menor mortalidad infantil de la región. Sin embargo, estas cifras generales ocultan el hecho de que la mayoría de estos televisores, radios y servicios médicos estaban concentrados en la ciudad de La Habana, no para la gran parte de la población rural. En la ciudad, los desempleados se enfrentaban también a una situación de miseria prolongada. El 80% de las importaciones cubanas estaban destinadas al 15% más rico de la población o directamente con insumos a las mayores corporaciones de propiedad estadounidense. Cuando el movimiento revolucionario tomó el poder en 1950, ocurre el primer periodo, ¿no?, donde tienen un sistema de carácter nacionalista encabezado por la economía estatal, pero no directamente en oposición al capitalismo aún. Las primeras medidas que se toman es la cosificación de propiedades pertenecientes a simpatizantes de Batista, nacionalización de grandes fincas y viviendas de alquiler, toma el control de negocios abandonados, la expansión de la propiedad estatal,
hasta que a finales de 1900 casi toda la economía estaba controlada por el gobierno, por excepción de algunas de las propiedades pequeñas. En un inicio, el gobierno de Castro no tenía la intención de tener relaciones hostiles con los Estados Unidos, o sea, simplemente querían decir, bueno, pues vamos a negociar la nacionalización de estas empresas, pero Estados Unidos naturalmente estaba absolutamente cerrado a que esto sucediera y las relaciones se fueron deteriorando muy rápidamente entre los Estados Unidos y el nuevo gobierno revolucionario de Cuba. También se introducen algunas reformas importantes sociales, como el aumento del salario mínimo, el aumento de las pensiones, reducción de los alquileres y los precios de la electricidad, ampliación de la atención médica gratuita y ampliación de la educación gratuita. Es en estos años también donde el gobierno de Cuba, viendo la negativa de los Estados Unidos, se acerca a la siguiente superpotencia del mundo, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y este acercamiento es muy importante para el desarrollo de Cuba. Como ya mencionó Hayal también, algunos de los líderes más importantes de la Revolución Cubana ya estaban de priori influenciados por el marxismo. Y la intención de el Che Guevara al unirse al movimiento revolucionario era pues la prioridad, ¿no? De luchar contra el imperialismo sin importar, bueno, cuál era, bueno, no tanto sin importarse, o sea, independientemente de cuáles sean los objetivos inmediatos de la revolución después de tomar el poder. Sin embargo, sí hicieron, él junto a otros hicieron grandes esfuerzos por orientar la economía de Cuba hacia un sistema homólogo al que existía en la Unión Soviética y la República Popular de China. En 1961, Fidel Castro se declara un marxista-leninista y dice que lo será siempre por el resto de su vida. Y aquí es donde empieza la transición de un sistema nacionalista a un sistema socialista soviético clásico, ¿no? Entran en contacto con planificadores soviéticos de la Unión Soviética y de la República Socialista de Checoslovaquia, y Cuba intenta organizar la economía a través de la planificación central. En 1961 se crea JUSEPLAN, que es la agencia de planificación responsable para dirigir la producción, y también los diversos sindicatos se unen en la Unión de Trabajadores de Cuba. Y sin embargo, se crean los diferentes ministerios de las industrias, introducción al razonamiento de bienes de consumos y ampliación de la agricultura colectivizada. Sin embargo, no se había asentado aún cuál era la dirección definitiva a la que iba a entrar Cuba. En 1963 el gobierno cae, la economía cae en una crisis económica. La producción de azúcar cayó drásticamente después de una buena cosecha en 1961. La producción agrícola también disminuyó. También la expansión de la industria no dio los resultados que esperaban. La industria pesada nunca se desarrolló según lo provisto, la producción de la electricidad disminuyó, la producción manufacturera se redujo. El embargo estadounidense, que limitó el acceso a la maquinaria y repuestos, la inmigración de profesionales cualificados después de la revolución, en su mayoría de origen de estrato medio o de clase alta, pues abandonaron el país, ¿no? Después de la toma del poder por parte de los revolucionarios. Y también había una escasez fuerte de mano de obra y una escasez persistente de bienes de consumos. Aquí es donde entra pues el gran debate, ¿no? Ante esta crisis. La visión del Che Guevara está muy influenciada por la experiencia del gran salto hacia adelante que ocurrió pues Mao en China. Y su idea es que se promueva una visión en donde los trabajadores no trabajen necesariamente, bueno, como ese es el objetivo del comunismo, que no trabajen por un salario, sino que trabajen por un imperativo más que propio. Su idea es un imperativo moral, ¿no? Como un deber hacia la sociedad y hacia las otras personas. Las propuestas eran eliminar el dinero en la medida de lo posible, suprimir las bonificaciones y el pago de horas extras, acabar con los incentivos materiales, sustituir los mercados por la asignación gubernamental, motivar a los trabajadores mediante el patriotismo y los ideales revolucionarios en lugar de salarios más altos. Irónicamente, bueno, la cosa con el plan de Guevara es que sí apunta hacia un problema concreto, ¿no? Que ya existía en la Unión Soviética, ¿no? Él menciona que la Unión Soviética su economía está en ese momento ahora orientada hacia
hacia la ganancia, no hacia la producción de valores de uso, ¿no? Como debería ser la orientación pues concebida, ¿no? Por Marx y Engels, ¿no? De una economía socialista. Aunque podemos decir que es un poco criticable que quisiera entrar a, vamos a decir, a implantar ideas de una fase superior del comunismo en una fase aún muy temprana, ¿no? de la revolución. Y esto contrasta fuertemente con Carlos Rafael Rodríguez, que era, opositor del sistema socialista concebido de Guevara, y él estaba a favor de que se implantara el socialismo tal y como existía o de manera similar a como pues ya estaba en el bloque oriental. Sin embargo, Castro simpatizaba mucho con las ideas de Guevara e intentó implementar, ¿no? algunas de sus ideas. Aquí es donde pues ocurren gran parte de los desarrollos más importantes, ¿no? de Cuba. Por ejemplo, durante el siguiente periodo, la atención médica universal se expandió drásticamente, la educación se generalizó, aumentó la alfabetización, la esperanza de vida aumentó de 63 años en 1969 a 73 años en 1984, la desigualdad de ingresos disminuyó sustancialmente, el desempleo oficial se eliminó en gran medida y Cuba se volvió mucho menos controlada económicamente por las corporaciones estadounidenses, ¿no? que ya habían dejado definitivamente el país. Se eliminaron muchas de las fincas privadas, se eliminó la bonificación de los trabajadores, se nacionalizaron aproximadamente 56,000 pequeñas empresas, incluyendo restaurantes y tiendas, se fomentó el trabajo voluntario no remunerado y promovió los incentivos morales en lugar de las recompensas financieras. Sin embargo, no todo pues salió exactamente bien, ¿no? Hubo una disminución de la producción, siguió bien una escasez de productos de consumo, hubo un aumento de la inflación y la productividad de los trabajadores disminuyó a que pues no veían necesariamente como no terminó de permear la idea de los imperativos morales. Sin embargo, pues el gran, vamos a decir, objetivo de Fidel Castro era lograr la campaña de azucarera de los 10,000 millones de toneladas. Pues Castro lanza esta ambiciosa campaña para producir, que voy a mencionar, 16 millones de toneladas de azúcar para 1960. Es un objetivo que casi logran. Cuba produjo solo el 8.53 millones de toneladas, que es una cosecha récord en cualquier momento de la historia de Cuba, pero aún estaba pues debajo de la meta, ¿no? Y también otro problema es que se sacrificaron el desarrollo de otras industrias como el acero, el cemento, los fertilizantes, los neumáticos, el jabón, aves de corral, frutas y verduras. A pesar, ya cuando no logran el objetivo de esta campaña es cuando deciden acercarse más al modelo de la Unión Soviética. Y es cuando en 1972 Cuba se une a la Comecon, que es la organización económica liderada por la Unión Soviética, integrando pues más su economía al bloque oriental. Y la URSS lo que le propone a Cuba es que compre en vez de producir azúcar, ellos nacionalmente en la Unión Soviética, pues ellos se la empiezan a comprar a un precio inferior al que está en el mercado. Y pues esto requirió pues subsidios, ¿no? De millones de dólares, ¿no? Se estima que entre lo que duraron estos nuevos subsidios, la Unión Soviética invirtió en Cuba unos aproximadamente 100 billones de dólares, que son entre 3.5 y 4.5 billones anualmente. Y eso en comparación con otros paquetes de estímulos económicos serían de 3 a 4 veces el plan Marshall de que implementó los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Unión proporcionó pues los grandes préstamos, el comercio subsidiado, el petróleo, la tecnología y la ayuda financiera. Y también es cuando empieza a surgir el sistema educativo cubano, como lo conocemos, ¿no? El intercambio estudiantil entre ciudadanos cubanos a la Unión Soviética. Y pues aquí es cuando surge el sistema, pues como, no sé si es algo que es como general, que es bien conocido, o si es algo desconocido, pero pues sí, muchos de estudiantes que son pues de Cuba, o sea, hablando de experiencia personal, sí son
sí son, o sea, maestros que yo he tenido cubanos, pues sí son, o sea, son muy buenos, ¿no? Son muy buenos maestros. Saben mucho. Pero, sí, el principal problema de toda esta situación es que si bien Cuba empezó a mejorar mucho económicamente, de hecho fue el mejor periodo económico de Cuba, sí hubo, como se criticó por parte de algunos sectores de la izquierda antisoviética después de la ruptura sino-soviética, pues Cuba se volvió muy dependiente de la ayuda estadounidense. Soviética, sí. La crítica pues maoísta es que Cuba simplemente reemplazó una fuerza imperialista por otra, ¿no? ¿Qué tan esto es verdad? Pues es un debate de discusión, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero la situación pues no sería favorable para siempre, ¿no? Como todos sabemos, en el año de 1991 ocurre la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y aquí es donde entra el periodo especial de Cuba, ¿no? Y entran muchos de sus problemas que conocemos al día de hoy. Pues como ya hemos mencionado, pues o sea, ya han existido ciertos problemas desde siempre, ¿no? En Cuba, más grandes que ciertas políticas, ¿no? Que puede implementar el gobierno, pues están entre ellas la dependencia del azúcar, el hecho de que sean una isla no con demasiados recursos y que tengan que importar muchas cosas desde afuera. Pues cuando se acabó la Unión Soviética y aún con la continuación del embargo en los Estados Unidos, pues la situación se ve pues muy difícil, ¿no? Y aquí es cuando ocurren grandes olas, ¿no? De inmigración a otras partes que no se veían desde el fin de la Revolución Cubana, y también se implementan las políticas de libre mercado dentro de Cuba, ¿no? Que es cuando surge pues el sistema económico cubano tal y como lo conocemos actualmente, ¿no? En el año ya 2026. Pues sí, precisamente tenemos estos posteriores desarrollos que la isla tuvo y sigue teniendo todavía con las nuevas reformas que hemos tenido hasta el día de hoy, que vamos a entrar en detalles sobre cómo se dan, ya que aquí tenemos los documentos. Acá tengo la Constitución de la República de Cuba en mis manos, la edición 76, precisamente. Vamos a comentar qué es lo que decían entonces, qué es lo que decían ahorita. También Jael te da pendiente un poquito sobre... Bueno, creo que al final también sobre la solidaridad cubana, ¿no? Ya que, como decías, Bolio, no solo maestros o médicos, que yo creo que son los médicos los más famosos, ¿no? De la ayuda solidaria de Cuba para el resto del mundo. O sea, maestros también, no, pero médicos menos, al menos a mí más, pues. Sino que también, pues, Argelia, Angola, América Latina, hay mucho Cuba en las luchas africanas y latinoamericanas, inclusive creo que asiáticas. Ahorita nos vas a comentar los detalles, Jael. Vamos a pasar a una pausa musical antes de llegar a estos últimos detalles, con un tema también de la nueva trova cubana, con nuestro maestro Pablo Milanés, en paz descanse, que ya fue hace rato que se murió, ¿no? Pero pues igual en paz descanse. Pablo Milanés, pues además, esto que se llama Canción por la Unidad Latinoamericana. Vamos a oír esto, ahorita volvemos. Estamos en el Proletcul de Motor de Historia, quédense con nosotros. Aplazó por un momento, fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo parecía que todo se iba a acabar, con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron unir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas.
esclavo por una parte, servil criado por la otra. Es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió? De las vidas que costó, de las que puede costar. Lo pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Ya se acabó el tema, se acabó el tema de Pablo Milanés, Canción por la Unidad Latinoamericana. Estamos de vuelta ya en la última recta final de Protocolo de Motor de Historia, a día de hoy, cerca de la Revolución Cubana. Ahorita ya Jaime nos comentó los antecedentes. Braulio nos acaba de decir sobre las transformaciones económicas que hubo en la isla, y ahora que ya tenemos esto, tenemos que pasar a la última etapa de sus últimos años. Precisamente tras la caída de la URSS, como mencionaba, se vino una época, sí, de crisis, pero también de replanteamientos bastante significativos, y que, como el hecho de Cuba, pues se supone que todavía sigue siendo un país socialista, aunque sí hay algunos matices por ahí que podemos decir que no es exactamente el mismo modelo del cual existía tal cual durante la URSS, es decir, no es el mismo modelo tal cual marxista-leninista clásico, como se puede llegar a decir. Primeramente tenemos que el comandante jefe Fidel Castro, el 1 de mayo del 2000, lanzó una nueva definición del concepto de revolución, la cual está algo larga, así que lo voy a hacer rápido. Es esto: revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia, inteligencia y realismo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en un mundo capaz de aplastar a la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Esta es la definición que hace Fidel Castro en Revolución en el año 2000, ya entrando al nuevo milenio precisamente, que en la retórica se comenzó a aplicar, y no es hasta el 19, con la nueva Constitución de Cuba, que es la que actualmente dirige el país, se establece, ya que de hecho en el preámbulo en el que se establece: nosotros, ciudadanos cubanos, herederos y demás, aprobamos la Constitución esta, se añade precisamente, porque dice guiados por, apoyados en, decididos a, así,
se añade en la nueva constitución, identificados con el concepto de revolución de Fidel Castro del 2000. Así que ya tenemos este nuevo cambio ideológico. Y de hecho, ya que estamos hablando de la constitución cubana, que ya dije que ya tenemos una copia de la del 76. Y pues, en el celular tengo la del 19 porque es el PDF. Algunos cambios bastante interesantes en algunos artículos sobre los cuales precisamente se ve que Cuba está más adaptada, sí está identificada con el socialismo, pero a una nueva calidad de socialismo. Primeramente, por ejemplo, en el artículo primero, en los fundamentos políticos de la Constitución 76, dice lo siguiente: la República de Cuba es un estado socialista de obreros y campesinos y demás trabajadores manuales e intelectuales. Un artículo sumamente sencillo, simple y que pues se entiende que va por la dirección de que es un estado obrero. En la 19, el artículo primero se actualiza y es mucho más largo. Dice lo siguiente: Cuba es un estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como una república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. Algo mucho más específico, a lo mejor se puede llegar a decir, aunque también expande lo que se refiere al ser un estado propiamente socialista. En el artículo 5, que refiere al Partido Comunista, la dirección del país, dice: en el 76, el Partido Comunista de Cuba, vanguardia organizada marxista-leninista de la clase obrera, es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Un artículo bastante firme y que pues orienta de nuevo a Cuba en la lucha del entonces Segundo Mundo, el bloque oriental. En la nueva constitución, el artículo 5, dice lo siguiente: el Partido Comunista de Cuba, único, marxiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado. Otra vez se mantiene intacto el siguiente párrafo que ya mencioné, que organiza la sociedad por el socialismo y la construcción de la sociedad comunista, pero añade todavía un nuevo párrafo que dice lo siguiente: trabaja por preservar la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos. Así que tenemos también otro detalle ahí de que no solo estamos avanzando hacia algo, sino que también tenemos que mantener la situación actual, que hace, al menos a mí se entiende como la situación de resistencia ante una situación cada vez más hostil, como vamos viendo en las últimas noticias. En el artículo 22 de la nueva constitución habla propiamente de la propiedad, que chistoso, ¿no? Propiamente de la propiedad, ya lo dije otra vez, no manches. Y se reconocen los siguientes tipos de sociedad en la economía cubana: A, socialista de todo el pueblo, refiriéndose a la propiedad estatal. B, cooperativa. C, de organizaciones políticas, organizaciones de masas y sociales. D, propiedad privada, que se reconoce como manera pequeña y con un carácter plenamente complementario en la economía. E, mixta. F, de instituciones y asociaciones no lucrativas. Y G, personal. En la vieja Constitución 76 hay varios artículos sobre la propiedad, como que cada uno define dos maneras de propiedad, pero se resumen meramente a la propiedad socialista del Estado, y la propiedad personal define qué es tal cual. Y también la cooperativa y campesina. De hecho, es la única propiedad pequeña que se pudiera considerar una privada o particular, es la de los pequeños campesinos, que en la antigua Constitución establece que tienen la libertad de asociarse y vender la tierra y demás, pero es más concreto, específico. Pues la nueva, como ya mencionamos, ya incluye en el apartado de la propiedad privada, está igualmente pequeña y de carácter complementario, pero con la nueva situación, las reformas, que por cierto una de ellas permite la banca privada, estamos viendo ya un proceso de liberalización donde el sector privado puede comenzar a tener el peso que alguna vez tuvo una isla antes de la revolución, pues un proceso que algunos llamarían de restauración capitalista. Esto lo decimos precisamente para afirmar de que
Cuba sí ha tenido un desarrollo, sigue evolucionando en las nuevas condiciones actuales y que está para la discusión de que qué tanto es este producto de seguir, como comentaba Folio, con el modelo, con los críticos maoístas, diciendo de que no, es que esto es consecuencia de que imitaron el modelo soviético, que ya venían sus gérmenes capitalistas otra vez ahí, así que estaba de eso, o si todavía se mantenía firme, pero no es hasta la disolución de la URSS y que ya tienen que otra vez ver cómo lo hacen simplemente para subsistir esto mismo, pues. Yo realmente mantengo una línea similar a la situación de la resistencia palestina, en el sentido de que, evidentemente, ante una debilidad internacional del movimiento revolucionario, pues Cuba está, en efecto, aislada y no puede ser mucho por su cuenta. Solo que también hay que recordar que estamos hablando ya de un Estado, propiamente. La situación de los palestinos es muy distinta a la de Cuba en todos los sentidos. Y al hablar de un movimiento que ya es gobierno, que ya es Estado y organización, esos detalles que mencionó Braulio sobre la industrialización, que se enfocaron sobre todo en el sector azucarero, mientras que el sector industrial se quedó descuidado y dependiente hacia la URSS. Evidentemente, cuando esta se disuelve, desaparece, Cuba no tiene mucho para tener el autosustento que necesitaría para subsistir, pues. Y nos gustaría expandirnos mucho de esto, pero tenemos ya poco tiempo. En todo caso, con esos detalles que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de discutir sobre Cuba en nuestros días actuales, nos quita que el impacto que tuvo la Revolución Cubana haya sido muy significativo y de hecho lo sigue haciendo, ya sea en lo simbólico o inclusive en lo material, ya que Jaya nos tiene pendiente todavía que Cuba no solo se limitó a emancipar a su pueblo, sino que también hizo lo posible por ayudar a la liberación de otros países. Sí, y creo que en este contexto... ¿Te acuerdas que tu micro es este? Ah, no, ¿es eso, no? ¿Me escucho? Ah, sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, y creo que en un contexto como el que estamos actualmente de esta agresión imperialista, es muy importante recordar, o sea, toda la solidaridad que demostró Cuba a lo largo de los años, ya que pues desde el triunfo de la Revolución Cubana, pues el internacionalismo se convirtió en uno de los principios fundamentales de la política exterior del nuevo Estado cubano. Y pues estaba inspirado en la tradición marxista y en la idea de que la lucha contra el capitalismo y el imperialismo posee un carácter internacional. Y es por esto que el gobierno cubano sostuvo que la revolución pues no debía limitarse solamente pues a las fronteras de Cuba, sino que también era apoyar a la liberación de distintos pueblos que enfrentaban procesos de colonización. Por ejemplo, una de las primeras manifestaciones de este internacionalismo fue el respaldo que se le brindó a los movimientos de liberación nacional en África, ya que Cuba desempeñó un papel destacado en la independencia de Argelia durante la década de los 60, enviando médicos, armamento y también asesores militares. Y pues también alcanzó una escala mucho mayor en Angola, donde a partir del 75 pues intervinieron para apoyar el movimiento popular para la liberación de Angola, una organización de orientación marxista que enfrentaba pues tanto a grupos armados rivales como a la intervención militar del régimen de apartheid sudafricano y de potencias occidentales. También pues posteriormente Cuba mantuvo relaciones de cooperación con movimientos de liberación de Guinea, Mozambique, Cabo Verde y otros países africanos que luchaban contra el colonialismo portugués, y pues proporcionó entrenamiento militar, asistencia médica y formación de cuadros políticos. Y pues en América Latina el internacionalismo también se expresó mediante respaldo político, mediante pues organizaciones revolucionarias, pero también la formación de médicos, de profesionistas o el envío de estos. Y es por esto que pues es muy importante, o sea, incluso con las críticas que hacemos a Cuba y que se abre el debate, pues en medio de esta agresión imperialista y principalmente pues por el sustento del pueblo cubano, ya que son ellos quienes sufren a raíz de este bloqueo y del posible intervención militar estadounidense, pues se le debe prestar este internacionalismo y esta ayuda a Cuba. Sí, de hecho, antes de pasar a la conclusión final, comentar que el día de mañana va a haber por parte de algunos compañeros un evento en las cercanías del Museo Biblioteca de la Unison en solidaridad con Cuba, con Palestina, para quien quiera asistir. Es a las 6:30, si no estoy mal, ahí en las cercanías del Museo Biblioteca de la Unison. Así que pues les ayudamos aquí pues informándole a todos los radioescuchas y a la gente de YouTube, por si tienen el tiempo y posibilidades de asistir, para expresar su solidaridad, informarse. Ahí estarán los compañeros el día de mañana 26, probablemente el día del 70º de la Revolución Cubana. Y Pablo, tienes también un comentario también, ¿no? sobre
sobre tu parecer particular de la revolución. Te pasa el micrófono. Sí, obviamente que, bueno, tengo teniendo reflexiones, o sea, comparándolo un poco con nuestro programa pasado sobre las jornadas de julio, ¿no? Bueno, específicamente sobre la sección en la que hablamos sobre cuáles fueron las políticas inmediatas con respecto a los consejos fabriles y, bueno, al gobierno de la República Soviética. Pues obviamente que había pues mucha discusión, ¿no? O sea, de que si la revolución internacional no estaba funcionando, si no estaba dando frutos en otros países y llegaba la situación de que la Unión Soviética quedara aislada, que entonces sí era mejor aceptar la derrota y dejar un legado positivo al movimiento socialista antes de seguir resistiendo la situación, pero quizás aceptando que se tendrán que tomar decisiones que no son las que se tenían originalmente y llevar a la degeneración de la revolución, ¿no? Y creo que durante mucho tiempo Cuba ha tenido una situación muy similar, en donde, como ya mencionamos, o sea, han tenido que hacer reformas económicas y obviamente que a pesar de que estas reformas han ayudado a mitigar la situación, pues obviamente que su descuido, ¿no?, de ciertos sectores de la economía pues también ha contribuido pues al malestar, ¿no?, de la población, y pues obviamente que esa situación pues se refleja, ¿no?, obviamente tanto en la situación de que los Estados Unidos estén más agresivos, y también en la situación de que la población pues tenga cierto descontento, ¿no? Y obviamente que es imposible decir cuál será el destino, ¿no?, de Cuba en los próximos años, ¿no? Obviamente que no nos gustaría que pasara algo malo, ¿no?, de que entrara un país en una situación crítica más difícil de lo que ya está, pero es una situación pues complicada, ¿no?, que es más que nada es curioso que sea un reflejo, ¿no?, de algo muy del siglo XX, ¿no?, que sigue existiendo hasta el día de hoy. Sí, así es, y de hecho cuando ya justo se nos acaba el tiempo, pero sí es pertinente seguir comentando de esta manera crítica sobre la revolución, que se puede hacer e intentar revitalizar los esfuerzos revolucionarios que hay en el mundo, ¿no?, para precisamente intentar evitar esto, pero será detalle para después. Por el momento nos despedimos ya, les agradecemos a todos y todos la atención el día de hoy, o en YouTube, en cualquier momento, siempre muchas gracias. Esto fue el culto del motor de la historia. Ya nos vamos porque ya son la una. Otra vez muchas gracias, esperamos que tengan muy buen fin de semana. Nos estaremos oyendo la siguiente semana. Aquí se despide Prolet Cool, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.